Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un nuevo tema. ¿Cómo ha influenciado la filosofía? Lo antiguo, lo medieval, lo moderno y lo contemporáneo, enfocado en lo que son los problemas del COVID-19 y la educación en línea en la actualidad. La influencia de los filósofos es muy profunda y multifacética. Se manifiesta de diversas maneras en el contexto de nuevos desafíos en la actualidad, como lo fue COVID-19 y ya la educación en línea. Muy buenas tardes. El tema de hoy que me ha tocado es la educación en línea. Para mí la educación virtual es una forma de estudiar sin salir de casa por las plataformas de internet, también conocidas como enseñanza en línea. Hace referencia al desarrollo de las dinámicas de la enseñanza-aprendizaje que se realiza de forma virtual. Es decir, existe un formato educativo donde los docentes, estudiantes pueden interactuar diferente al espacio presencial. Aquí sí refleja las estrategias pedagógicas y las políticas educativas diseñadas para garantizar el aprendizaje en tiempos de crisis. Al comprender estas influencias filosóficas, podemos construir un futuro educativo más inclusivo, diverso y significativo para todos. La educación en el COVID-19. En la actualidad, la pandemia del COVID-19 han cambiado en todo el mundo, en todos los sistemas sociales, trayendo un impacto en la educación, en el cierre de las escuelas, colegios, universidades, públicos o privados, en casi todos los lugares de la planeta, en lo que se representó la crisis en la sociedad humana. También provocó en todos los ámbitos, principalmente en la educación. Se cerraron todas las actividades presenciales en la educación, en las instituciones educativas, en más de 190 países, con el fin de lograr y prevenir el propagado del virus y mitigar su impacto según los datos de la Organización de las Naciones, Unidad para la Educación en la Ciencia y la Cultura, UNESCO. A mediados de mayo del 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanzas en todo el mundo han dejado de tener clases presenciales en las escuelas, colegios, en todos los centros educativos. Pero gracias a la tecnología digital nos han permitido al mundo funcionar de mejor manera en el lapso del tiempo en todos los ámbitos de la sociedad. En la educación se centra la enseñanza, el aprendizaje entre docentes y estudiantes. Durante las enseñanzas existían el afecto sobre el proceso. Entre ellos era la accesibilidad de Internet, las posibilidades alfabéticas y las situaciones económicas en las familias para adquirir dispositivos eléctricos y así poder superar
en la educación para no poder ser una pérdida en la actualidad. Gracias. Filosofía antigua. En la filosofía antigua hay tres filósofos, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Aquí se sentaron en las bases de la educación occidental. También se enfatizaron en el diálogo, en la búsqueda y en el conocimiento del desarrollo. Aquí se integran en el tiempo del COVID-19, también en el cual se enfoca y se revela la necesidad de promover la participación del estudiante activa a través de herramientas de la educación en línea como los foros de discusión y las videoconferencias a través del internet. Hola chicos, este es un nuevo video donde le vamos a tratar de hablar sobre la filosofía medieval. ¿Qué es la filosofía medieval? ¿Dónde nos llega a encontrar para nosotros poder reconocer? Donde los filósofos antiguos crean más dar a reconocer sobre la creencia de Dios. Sobre ellos llevan a conocer la creencia de Dios, nos dio a reconocer. Él creó el mundo y nosotros creemos en él. Sobre eso les voy a llegar a tratar este tema. Sobre y cuándo Él nos lleva a tratar. Dicen que los filósofos antiguos en la edad medieval, el tema de la edad medieval, acerca de la filosofía de la edad medieval, se trataba donde los filósofos antiguos llegaban a creer que ellos podrían reencarnar en otro cuerpo o en otro ser, donde ellos pensaban que nosotros en la antigüedad solo llegábamos a creer en Jesús, que fue el único Dios para nosotros, donde ellos nos tenían que dar a reconocer que ellos creían en otros dioses a través de transacciones lo que pasaban alrededor del tiempo, pero nunca pensaron que un solo Dios existe con nosotros. Esto tenemos que llegar a dar a conocer. Bueno chicos, seguimos con el tema. Acerca de la edad medieval, un filósofo dio a reconocer a través del conocimiento que un solo Dios creó al planeta, pero al planeta varios filósofos no podían creer en la existencia de Dios, pero a través de pasar el tiempo sacaron información. ¿A través de dónde sacaron información? A través de las historias de las Biblias, de las historias sobre Dios que fue recorriendo. Voy a hablar sobre los efectos de la pandemia en la educación en línea. En la pandemia, el COVID-19 provocó cambios racionales en la educación a nivel mundial. El cierre de las escuelas forzó a adaptar radicalmente el aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia permitió a los estudiantes seguir aprendiendo incluso cuando no podían asistir a clases presenciales. También proporcionó a los educadores oportunidades para crear nuevas experiencias y aprendizaje. Por otro lado, también el aprendizaje a distancia también plantea una serie de desafíos como el acceso a las tecnologías digitales y la equidad educativa. También había como los programas que transmitían a través de la televisión, el radio, el internet. También podíamos tener el acceso a las clases para la educación. La filosofía ha desempeñado también un papel fundamental en la educación a lo largo de la historia, moldeando no solo lo que se enseña, sino también cómo se enseña desde la antigua. Desde la antigua Grecia hasta la era digital, actualmente la filosofía ha proporcionado el marco conceptual, las herramientas intelectuales para comprender el mundo y nuestro lugar en la antigua Grecia. Una figura como Sócrates, Platón, Aristóteles se centraron en las bases de la educación occidental al promover sus ideas y influyeron la educación en la Edad Media, donde la filosofía cristiana proporcionalmente Santo Tomás de Aquino, integral de la fe y la razón en el proceso educativo. Hola, hoy vamos a hablar de educación en el COVID-19. La
pandemia de la enfermedad llamada coronavirus afectó a un sistema educativo fuertemente, teniendo que soportar duros cambios como la suspensión de clases presenciales a virtual en todos los centros educativos y en todos los niveles, lo que dio origen a 3 campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de formatos y plataformas, recursos de multimedia, salas de video y llamadas de video, herramientas como el correo electrónico, Google Chrome, entre otros, con o sin uso de la tecnología, el apoyo y la movilidad del personal a las comunidades educativas, los problemas de conectividad, la falta de herramientas tecnológicas, la deserción escolar son los más inconvenientes en el periodo escolar en el año lectivo 2020 a 2022, que dejó un saldo negativo y una baja calidad en la educación. El acceso a la educación virtual en zonas es una de las problemáticas, ya que las familias no contaban con los equipos tecnológicos y aún menos con el acceso a internet, y que impedía que miles de niños y niñas y adolescentes no podían continuar con sus estudios. Según UNICEF, solo el 37% de los hogares en el Ecuador tenían acceso a internet, lo que significaba de que 6 a 10 niños no podían continuar con sus estudios a través de modalidad virtual. La situación era más grave para los niños de las zonas rurales, ya que no contaban con el acceso a internet y mucho menos con los equipos tecnológicos. Gracias. Hola chicos, les voy a dar a conocer sobre los filósofos de la filosofía medieval. Que los filósofos fueron uno de los principales de la filosofía. Algunos de los principales representantes de esta etapa fueron Mario Victoriano, la filosofía media que se permite para los niños y para las personas para formar unos buenos conjuntos de corrientes de pensamiento, trato filosófico de la filosofía del Imperio Romano en 1776 a.C. La caída del Imperio Romano se desarrollan las características por esta fuente inmediatamente con la caída de la religión, especialmente el cristianismo, también Islam, que fueron unos de los principales. Y también que la filosofía tiene las 4 fuentes principales de la filosofía medieval, que fueron la filosofía clásica y las 3 religiones más importantes de Islam, que algunos de ellos fueron más importantes que abordó la filosofía medieval. Fueron el problema de las universales. En la filosofía medieval se caracterizó en el sentido de las más inteligentes, de los más pensamientos, de la lógica de Aristóteles, donde se trataba que no existía una separación entre la fe y la razón hacia las demás personas, donde que si la filosofía fue uno de los más principales, los más conocidos a filosofía medieval, fueron los más principales de la filosofía, porque de cada imperio romano se caracterizó ciertas dificultades para la filosofía, donde que los representantes de una etapa fueron
fueron algunos personajes donde que especialmente los cristianismos fueron a aislar diferentes formas a los filósofos. Por ejemplo, que la filosofía es muy diferente que los filósofos, porque los filósofos hay algunas son más importantes de la filosofía porque la época cristiana fue una razón más importante para la filosofía medieval, porque si el sentido de Aristóteles fue para demostrar que no existiera una separación con la filosofía, porque si la filosofía es una separación para los demás, es que no debe haber una filosofía, porque una filosofía moderna y una filosofía antigua es una de las principales fuentes para demostrar que los niños sí pueden comprender, razonar también las demás personas, porque en la actualidad hay muchas filosofías que deben aprender la tecnología de los más principales hacia las más principales representantes de una etapa, donde que también los filósofos y la filosofía es un mismo conjunto para demostrar que sí existiera una filosofía. Hola, el día de hoy voy a dar un pequeño resumen sobre el tema, la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea ha abordado temas como la multiculturalidad, la globalización y la tecnología, que son especialmente relevantes con el contexto actual de la pandemia. Los pensadores contemporáneos han destacado la importancia de la conclusión, la equidad, el acceso al igualitario, a la educación, lo que impulsaba adopciones de medidas para garantizar la continuidad educativa durante el COVID-19, como la posición de dispositivos, accesos a Internet para todos los estudiantes. La educación en línea. Aquí se reflejan las destrezas pedagógicas y las políticas educativas diseñadas para garantizar la calidad del aprendizaje en tiempos de crisis. Al comprender estas influencias filosóficas, podemos construir un futuro educativo más incluido y diverso, siguiendo para todos los estudiantes.